Italia è un país de migrantes. Siempre suelo decir a mis amados clientes que yo era italiana, ahora dominicana aplatanada. Encontraron una sociedad que los acoge. El genovés Cristóbal Colón fue el primer italiano en pisar la isla. A partir de este momento, comenzaron a tejerse los lazos entre República Dominicana e Italia. La primera presencia significativa de migrantes italianos en el país estuvo conformada por sacerdotes, próceres, filántropos, prósperos comerciantes y colaboradores de las guerras de independencia. La presencia italiana ha sido determinante en distintas épocas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aporte de esta comunidad fue clave en el desarrollo y consolidación de diversas ciudades y comunidades del país. ¿De qué zonas de Italia venían y en cuáles zonas de República Dominicana se asentaron? Hay dos momentos y dos espacios geográficos diferenciados respecto de la migración italiana a República Dominicana, y aparece con más intensidad en la primera mitad del siglo XIX y ya en los años finales del siglo XIX. En la primera parte del siglo XIX vamos a encontrar migrantes italianos fundamentalmente llegados de la zona norte de Italia, en torno a Génova. Es el grupo migrante más representativo que podemos encontrar. Y ya a fines del siglo XIX, en los años de 1880, 1890, vamos a encontrar migrantes que provienen en su mayoría de la zona sur de Italia. Esto producto de la proclamación del Reino de Italia en 1870, a partir de ese momento se van a marcar aún más, se van a ahondar aún más las diferencias entre el norte, que era mucho más industrializado, y el sur, que era económicamente dependiente del norte y consecuentemente con unos niveles de riqueza mucho menores. Y determinadas condicionantes van a hacer que muchos migrantes, especialmente de la zona rural, emigren fuera de Italia a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, y lleguen también al Caribe y se posicionen en República Dominicana. Dentro de la península itálica vamos a encontrar cómo los lugares de migración corresponden a la cuenca tirrénica del Mediterráneo, el mar Tirreno, no del Adriático, del cual vienen muy pocos migrantes. Y en el caso de República Dominicana, la ubicación Santo Domingo, en la banda sur Baní, Asua, San Juan de la Maguana, y en la zona norte encontramos desde Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Samaná y Nagua. ¿Qué estaba pasando en Italia y por qué elegir a la República Dominicana como destino? República Dominicana no era un punto focal importante en cuanto a la migración y va a resultar un punto de destino, ya sea para aquellos migrantes que no tenían posibilidades para acceder a otros lugares o como, digamos, punto de rebote a partir de otros territorios a los cuales llegaban inicialmente. Se dio el caso de inmigrantes que iban a Estados Unidos, el barco se estaciona en el puerto de Santo Domingo o en Puerto Plata y deciden establecerse aquí. Y así pasó con diversos casos puntuales. ¿El sexo de estos migrantes eran predominantemente masculino o tanto hombres como mujeres? Sí, a fines del 19 vamos a encontrar que se trata de una migración fundamentalmente masculina. ¿Por qué? Son muy pocos los casos en los que encontramos hermanos acompañados de sus hermanas, hembras y varones, pero son muy contados. Fundamentalmente una migración masculina, campesina, de poblados no vinculados a centros de producción de gran dimensión urbana, acaso vinculados a la zona de Nápoles, como te decía, en la zona del terreno en el Mediterráneo. Desde ahí parten muchos hacia Barcelona y desde ahí entonces ya a los puertos americanos.
¿Cuál era el perfil de estos migrantes? Migrantes de variadas clases sociales y diversos oficios. La migración italiana fue una migración de sacrificio, de trabajo. Un oficio clave cuando llegan a la República Dominicana es el de prendero o joyero ambulante. Joyero ambulante. Y se van, en este caso, a igualar a los árabes, a los libaneses, sirios y palestinos, que llegan también como buhoneros. Y ese va a ser un primer, digamos, escalón social en el cual ellos comienzan a escalar hasta que se ubican en el comercio importador y exportador en ciudades claves portuarias como Puerto Plata, pero también Santiago, Santo Domingo, San Pedro de Macorís. En el caso de la segunda oleada, ¿qué encontraban estos migrantes italianos cuando llegaban a República Dominicana? Encontraron una sociedad que los acoge, a diferencia de los árabes que había mucho rechazo. En el caso de los italianos, acaso por hablar una raíz, un idioma de raíz latina, pudieron conectar rápidamente con la sociedad. Al mismo tiempo, la sociedad les abre las puertas muy rápido. No se vinculan tampoco creando clubes sociales para compartir entre ellos, sino que se adaptan directamente a la sociedad. Se integran perfectamente. Se integran perfectamente y casan en su mayoría con dominicanos, a diferencia de los árabes o turcos que se van a convertir en un grupo endogámico. Los italianos no, los italianos casan con dominicanas. O sea que su adaptación a la sociedad dominicana fue mucho menos traumática que la de otros inmigrantes. Hablemos ahora, Edwin, de los aportes de la migración italiana a la República Dominicana. ¿En cuáles ramas se dio en mayor magnitud ese aporte y también cuál es el legado que le deja al país? Bueno, en el primer grupo de los migrantes originales, podríamos decir que la iniciativa comercial fue fundamental y fue, digamos, que su faceta más representativa. Y dentro del comercio van a introducir cambios en la culinaria, en la gastronomía dominicana, al importar productos italianos, quesos, aceites, embutidos, que van a enriquecer una gastronomía que era limitada en ese momento. Pero ya en la descendencia sí vamos a encontrar una inserción en aspectos muy variados en la historia dominicana. En la política tenemos 3 presidentes descendientes italianos, Vicini Burgos, Villini y Morales Languasco. En el ámbito de la música, podría citarte a Nini Cáfaro, descendiente de italianos. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido. En el plano arquitectónico, 3 edificaciones representativas dominicanas fueron realizadas por italianos. El Monumento de Santiago, Henry Gasson Bona. El Ayuntamiento de San Cristóbal lo construye el ingeniero Alfredo Escaroina Montuori y el Palacio Nacional Guido de Alessandro. La arquitectura italiana, que se caracteriza por su rica historia, influencia clásica y una marcada atención a la belleza y armonía en el diseño, se puede percibir en obras tan imponentes en el tiempo como Altos de Chabón, creado por un italiano que le dio tanto a este país como fue Roberto Coppa. Varios apellidos claves que son de procedencia italiana, pero que son muy conocidos, muy connotados y muy respetados en la sociedad dominicana. Fíjate que todos tienen como punto denominador común el comercio de sus ascendientes, ya sea de los bisabuelos o de los abuelos, y van a replicar esa actividad comercial a través de las generaciones. En el caso de los Vicini, son el grupo empresarial más importante de República Dominicana, la dinastía empresarial más importante de República Dominicana. En el caso de los Rainieri, van a mantener la tradición hotelera que funda el bisabuelo Isidoro Rainieri en Puerto Plata y que replica a Frank Rainieri en el este, por ejemplo. Pero también puedo citarte a un montón de apellidos italianos que quizás no son tan relevantes, tan conocidos, pero que desde la A hasta la Z, o desde la A hasta la S, desde los Ancelotti hasta los Cenice, van a provenir
de una comunidad en las montañas de Cosenza, en la región de Calabria, que es Santa Domenica Talao. Es este lugar el punto de origen de la mayor cantidad, sin duda, de apellidos italianos en República Dominicana. Hablando de aportes, hay un momento clave para la República Dominicana que fue su independencia, y hay un movimiento también importante que es la Trinitaria. Hay un italiano que está ligado al mismo, que es Juan Bautista Cambiaso Chiosoni. Un poco el papel que él jugó. Hay dos personajes italianos, no solamente Cambiaso, sino también su homónimo y coterráneo, Juan Bautista Maggiolo, que son los comandantes fundadores de la Marina de Guerra Dominicana, junto con Juan Alejandro Acosta. Cambiaso también va a tener participación durante la Guerra de Independencia, muere en 1886, y es también quien está al frente de la nave que busca a Duarte, prisionero en Puerto Plata, para traerlo a Santo Domingo. Y tanto Cambiaso como Maggiolo aportan las naves que van a constituir el germen de la Marina de Guerra Dominicana, de la Armada Dominicana, que se enfrenta a una flota haitiana en Tortuguero en abril de 1844 como la contrapartida naval de la batalla de Azua que había sucedido en marzo de 1844. ¿Qué tuvo de especial ese asentamiento italiano en el Cibao y en qué se diferencia de otros que hubo en otras zonas del país? Muchos italianos provienen de este pueblo, de este borgo, Santa Domenica Talao, y es la conexión familiar la que define esta migración a la región del Cibao. Muchos atendían al llamado de parientes o de paisanos, de coterráneos, y van vinculándose a través de esas redes familiares, pero al mismo tiempo integrando una cadena italiana a través de todo el Cibao. Ese es quizás el aspecto más notable de la migración en el Cibao. La migración italiana incide sin dudas en la identidad dominicana de una forma patente, notable, concreta, con aportes que son perfectamente verificables a través del tiempo. Ella es Doña Blanca, una inmigrante italiana abanderada del turismo en la República Dominicana. Destacados descendientes de italianos han dejado una huella imborrable en la historia del periodismo en la República Dominicana. Arturo Joaquín Pellerano Alfao fue un hijo de inmigrantes italianos que llegaron al país en el año 1849. Nacido en 1864 en Santo Domingo, se convirtió en el patriarca de una influyente familia de periodistas y empresarios de medios y fundó el icónico periódico Listín Diario el 1 de agosto de 1889. Desde su mesa de trabajo y su máquina de escribir, Pellerano Alfao impulsó el diarismo y defendió con firmeza la democracia y la libertad de prensa en la República Dominicana. Los aportes de la migración italiana a la arquitectura dominicana permanecen imponentes, con obras importantes como el Palacio Nacional, la Catedral Primada de América y Altos de Chabón. Obras que no solo embellecen el paisaje urbano y patrimonial del país, sino que también evidencian la huella profunda de una migración que integró arte, técnica y visión. Soy nieto del ingeniero Guido de Alessandro Lombardi,
Mucha gente le conoce como un hombre muy discreto detrás de aquel monumento que tanto amamos los dominicanos, que es el Palacio Nacional de la República Dominicana. Pero la verdad es que él tuvo una vida vastísima, llena de complejidades y llena de frutos también, que al día de hoy todavía disfrutamos su descendencia por el ejemplo que nos dejó de trabajo, de sacrificio. Guido nació en el 1895 en un pueblito que se llama Bovino, que está dentro de la región de Puglia, en Foggia, al sur de Italia. Ya a la edad joven de Guido, estalla la Primera Guerra Mundial y Guido se enlistó en el ejército italiano para luchar en el frente austríaco, que era uno de los frentes más difíciles y mortíferos. Mi abuelo era un hombre impresionantemente valiente, fue herido en batalla 2 veces, fue condecorado en 2 ocasiones por su servicio militar. Y la verdad es que gozó de la admiración de su tiempo, tanto en Italia como luego en República Dominicana. Y habiendo terminado con honores y con medallas su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, comenzó una carrera. Estudió ingeniería industrial. En aquel momento los programas de ingeniería incluían mucho del conocimiento que hoy está ya clasificado y separado en las carreras contemporáneas. Era un individuo de una formación también muy holística. Y bien, al terminar su carrera, hacia el 1925, tuvo un encuentro con Amadeo Barletta, padre, el fundador de la familia Barletta aquí en el país. Y la verdad es que ha trascendido varias generaciones aquella conversación, que más o menos era como que él le comentaba a Barletta sobre sus planes. Él decía, mira, yo quiero ir a Nueva York, quiero hacer carrera de ingeniero en Nueva York. Y Barletta le respondía, no seas tonto, en Nueva York tú vas a hacer un granito de arena en la playa. En cambio, yo trabajo en este otro país en el que hay muchas oportunidades, se están haciendo muchas cosas nuevas. Y la verdad es que si tú te vas allá como ingeniero, no hay muchos ingenieros, y tú vas a hacer literalmente toda la playa, vas a tener muchas oportunidades. Y así fue. República Dominicana representó para mi abuelo una tierra de oportunidades. Él llegó en el 27, conoció a mi abuela, se mudó a Montecristi, se enamoró, se casaron. Yo estoy aquí gracias a ese encuentro. Ganó un concurso para hacer el puerto de Montecristi en aquel entonces. Más adelante fue encargado de riego de la región noroeste del país y también fundó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional de República Dominicana. Es un individuo, y la gente lo reconoce por el palacio, pero la verdad es que vivió 10 vidas antes del palacio y después del palacio también. Y hacia el 1938 se volvió a mudar a Italia con los hijos que le habían nacido hasta ese momento y su esposa, mi abuela Carmen. Pero ya en Italia solamente vivieron 1 año porque en el 40 estalla la Segunda Guerra Mundial y abuelo, que era un veterano de la Primera Guerra Mundial, no quería tener nada que ver con lo que estaba pasando en Italia en aquel momento con Mussolini y escaparon, literalmente escaparon, en uno de los últimos barcos que salía hacia Occidente antes de, ya en víspera de la Segunda Guerra Mundial. Llegando de nuevo aquí y ya luego a partir del 40 lleva a cabo otras obras civiles y gubernamentales, entre las que se encuentra el Palacio Nacional. Hay que mencionar que Guido tenía muchas y sensibles fricciones con el dictador, y una de las cosas que abuela lloraba cuando te las contaba, si te hubiera tocado escucharla, era la forma en que el dictador le trató ya hacia el final de la construcción del Palacio Nacional. Él ni siquiera fue invitado a la inauguración. Y para él, que entregó parte de su salud y de su vida a este gran proyecto de una forma absolutamente sacrificial, tú puedes ver las cláusulas de incumplimiento que tenía el contrato que él firmó en ese momento y las consecuencias que habían sobre los retrasos y una serie de cosas, y te vas a dar cuenta que aquello era un clima de absoluta presión. De hecho, abuela hablaba de las consecuencias en su salud,
luego de que él llevó a cabo el Palacio Nacional, que nos encanta a todos y que es tan especial para todos nosotros. Todavía el día de hoy aquello hubiera sido una obra descomunal, pero imagínate en los años 40, donde había que hacerlo todo prácticamente de cero, desde la materia prima, qué capacidades de liderazgo y habilidades gerenciales tenía que tener un líder de proyecto que también era diseñador, que también era ejecutor. Aquello era un gran desafío para cualquier técnico y cualquier profesional. Y bueno, abuela hablaba de que el cuello le dolió para siempre, luego de haber terminado el palacio, y me hablaba cuando yo era chiquito, de las horas que él se pasaba de pie mirando arriba, a la cúpula, para que todo quedara a plomo y quedara excelentemente bien. Luego del 47, se marcha por segunda vez a Italia, con toda su familia, con todos sus hijos nacidos, su esposa, y en Italia se estaba viviendo la posguerra. Era el tiempo del Plan Marshall. En aquel momento Estados Unidos estaba financiando la reconstrucción de Europa. Italia había sido muy bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Abuelo fue parte de ese equipo de ingenieros invitado a la reconstrucción de Italia, y en el 50 recibe un premio muy especial de parte del entonces presidente del gobierno italiano, un señor llamado Luigi Einaudi. Einaudi le entrega la Estrella de la Solidaridad Italiana a abuelo, así lo cita el certificado, por sus trabajos de ingeniería durante la reconstrucción de Italia, por sus aportes a la reconstrucción del Estado italiano, de la infraestructura del Estado italiano. Aquello fue también algo de muchísima valía para abuelo. Finalmente, todavía estando nosotros en dictadura, él y abuela Carmen, con sus hijos nacidos al momento, deciden volver aquí, lo que probó en el tiempo ser una decisión que les iba a causar muchísimo dolor personal y familiar, porque las diferencias con la dictadura no iban a mermar, sino que iban a incrementar. Abuelo murió en el 54. Sin embargo, su ejemplo de sacrificio, de entrega, de valor, de sensibilidad, nos acompaña incluso al día de hoy. Una de las razones por las cuales el Palacio Nacional es una obra tan querida por nosotros como dominicanos es que, a pesar de ser un ejercicio de un neoclásico muy tardío, finalmente fue un gran monumento neoclásico. Bueno, de mi abuelo me queda esa vocación que él priorizaba de sacrificio por su trabajo, primero por su familia, como te mencionaba anteriormente, su familia y luego su trabajo. Él era un individuo absolutamente comprometido con una ejecución responsable de sus responsabilidades, valga la redundancia, y eso permea hasta el día de hoy en mi corazón. Y lo recuerdo mucho. Yo tengo una pintura de él en mi habitación, y lo recuerdo con frecuencia como un individuo que me dejó un ejemplo. Un italiano que nació en República Dominicana. Así se siente Alberino. Tengo hasta la fecha 76 países conocidos. Y debo decir que entre todos, a mi gusto, por mi exigencia, mi placer, República Dominicana sigue siendo la número 1. Cuando vine a República Dominicana, no eran tantos los países, era como 12, 13, y conocí una linda dama. Nos casamos en Italia, duramos un tiempo juntos y tal vez por mi culpa, no sé, no funcionó. Y finalmente vinimos a vivir aquí y me quedé solo una vez más. Y yo dije, espérate, pero yo no puedo regresar a Italia. Este país es demasiado lindo.
y comencé hace 24 años residente todo en mi camino en República Dominicana. De hecho, yo digo que yo soy un dominicano que nació en Italia. República Dominicana conocemos todos las bellezas naturales, la alegría del pueblo, el compañerismo, la música, la comida, pero hay algunos temas que yo he visto que en el mundo no hay, es la falta de fanatismo. En este lugar estamos liceístas y aguiluchos en el mismo estadio juntos, dando la cuerda y al final nos brindamos la cerveza. O están jugando a dominó partidos diferentes o religiones diferentes. Hay mucho compañerismo, no hay nada de extremo. Y esto es algo muy valioso que no se ve casi en ningún lado del mundo. La República Dominicana, cuando llegué hace 24 años, todavía no había mucho internet. Por lo tanto, cuando yo comencé a vestir con esas camisas cuellos altos, puños anchos, rayas, las primeras rayas, pantalones de colores, tubito, camisa rosada. Me decía, qué bonita esta camisa, pero habrá de hombre, porque era muy cerrado. Ahora mismo los dominicanos están abiertos, conocen la moda, están muy avanzados, por eso yo trabajo mucho. Doy mucha asesoría, visto muchas personas, pero en aquel entonces se me abrieron las puertas para traer cosas novedosas del viejo continente. Entonces, aprendiendo, comencé a hacer una mezcla entre patrones, cortes italianos con colores tropicales, mezclas de combinaciones y se ha ido desarrollando. Por lo tanto, ya yo estoy, creo, reconocido como un diseñador vanguardista. Bueno, ¿qué es lo que, hermano? Dime, hay mucho cariño en todas estas palabritas que se dice. Yo digo, cuando estamos en la fila del banco, que no conozco a nadie, cuando llega el turno, ya soy compadre con uno, mi hermano de otro. Es una maravilla. Yo soy un dominicano nacido en Italia porque me siento, la idiosincrasia dominicana es parte de mi esencia. Y para que sepa, yo sueño en español. Bailo con golpecito, Yo bailo hasta los anuncios. La Casa de Italia es una joya colonial cargada de historia y arte. Edificada en el siglo XVI, fue residencia presidencial del general Pedro Santana y su familia hasta el año 1884. Hoy, este emblemático espacio alberga el Centro Cultural y Educativo de los Italianos en la República Dominicana. Está presidido por un inmigrante italiano que hizo de este país su hogar. El gobierno dominicano en el año 48 contrató a un grupo de técnicos de minería italiano para hacer un estudio de minerales en República Dominicana. Papá llegó en el año 49, en enero de 1949, con un contrato de 2 años, renovable. Y él renovó el contrato y entonces el gobierno trajo toda la familia y vinimos a Santo Domingo en agosto del 51. Yo tenía 16 años. Primero fue una sensación sumamente agradable porque la ciudad en esa época, en el 50, era la parte colonial y Gascue. Para nosotros fue muy agradable porque venimos aquí la primera Navidad, venimos aquí a la capital y los festejos aquí eran muy diferentes. Los festejos eran el Conde, Parque Independencia y Parque Colón. Y ahí se tiraban muchos cohetes chinos, pero era una alegría colectiva, una cosa
que nosotros no habíamos vivido. O sea que ya desde el principio nosotros nos encontramos en un ambiente sumamente agradable. Y así ha sido toda la vida. Yo me gradué aquí en la universidad y en el 60 yo volví a Italia a hacer un máster. Y ya mi papá había regresado a Italia y yo me encontré en un ambiente sumamente diferente. Cosas pequeñas para que no lo entendamos. Por ejemplo, mi cuñado, el hermano de mi esposa, era radioaficionado. Y uno de los ingenieros que estábamos haciendo la maestría era radioaficionado. Yo pensé como dominicano, que me iba a invitar a su casa una noche para yo poder hablar por radio con mi cuñado. Pues yo pasé años y pico allá y nunca me invitó. Eso para que entiendan la distancia, la distancia, que no hay ese cariño que aquí uno vive a diario, que lo vivía en esa época y lo sigue viviendo. La tierra donde uno ha nacido nunca la olvida, porque eso es parte de la vida de uno. Pero yo quiero mi patria de nacimiento, pero mi patria de adopción yo creo que la quiero más. Por muchas razones. Primero porque yo he vivido aquí bien toda mi vida, feliz. Me he casado aquí, tengo 4 hijos, 13 nietos, 3 bisnietos. O sea que mi vida es Santo Domingo, pero no por obligación, sino por una decisión personal mía. Porque yo aquí me siento que vivo como yo quisiera realmente haber vivido, en familia, con amigos. Yo prefiero vivir la vida que yo he vivido aquí, feliz. Y para poder vivir aquí, hay que tener la mentalidad dominicana. Yo todos los años voy a Italia, todos los años, pero a los 15 días, ya yo le digo a mi mujer, vámonos, vámonos. El dominicano tiene una característica que muy pocos países la tienen, que acoge al extranjero con cariño, sin ningún recelo. Desde que comenzamos, en el inicio de la República, algún italiano ha intervenido en ser lo que hoy somos, República Dominicana. La primera oficina oficial de minería la abrieron el grupo de italianos que vino mi papá. O sea que todos los italianos que han venido han aportado los Vicini, como decía los Ranieri, toditos han aportado riqueza a la República Dominicana, porque aunque ellos sean ricos, pero son ricos aquí. Y la riqueza es aquí, la de ellos. Y el progreso, ellos han contribuido enormemente, sumamente, al progreso comercial, pero también político. Nosotros hemos aportado muchas cosas. Si yo volviera atrás, repetiría exactamente lo que yo he hecho. Agradezco mucho, primero a mi padre, mi madre, mi papá, que me trajo aquí a Santo Domingo. Y segundo, a República Dominicana, porque me ha regalado una vida feliz. Una frase italiana reza: cada italiano alberga un restaurante dentro. La historia empezó en el 78 y vino con mi cuñado, mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, y venimos de vacaciones, visité el país, me gustó y punto.
Lo que movió mi interés fueron dos cosas. Uno, que l'Italia en ese momento estaba cambiando y ha cambiado mucho. Y no me gustaban los cambios que se estaban presentando y cómo estaban llegando. Yo estaba indeciso si venir o no venir, porque me se había presentado la oportunidad de hacer un resort aquí, con unos amigos, un grande amigo mío que trabaja en el sector turístico. Estaba evaluando la cosa y digo, creo que me voy. Y hablando con mi colega en la compañía, uno de ellos me dice, pero tú estás loco. Dice, ¿cómo que tú te vas? Yo tenía 42 años en ese entonces, 40 años tenía. ¿Cómo que tú te vas? Dice, te jubilas, tú has terminado todo, tú estás bien, una gran pensión. Y yo a los 40 años lo miro y digo, yo a 40 años debo pensar de jubilarme. ¿Sabes lo que te digo? Me voy. Y ahí decidí. Yo siempre he sido un enogastrónomo, es mi pasión. Y entonces a tener esto con un par de amigos, digo, me gusta esto, no quiero volver ahora en Italia, digo, me quedo un tiempo, vamos a ver qué sucede. Y vamos a ver qué sucede, estamos aquí todavía. Lo que me gustó hacer, antes de todo, darle un corte de empresa al restaurante, que no sea el mismo restaurante, el mismo colmado como era en ese entonces. Traje colaboradores muy buenos. La calidad principal, yo opino que la calidad principal que debe tener un empresario es saber buscar e encontrar los colaboradores, porque por bueno que sea uno, solo no hace nada. Los inicios fueron súper difíciles. Tú piensas años 90, 91, cuando yo abrí. Para encontrar una caja de espagueti era hasta difícil. Y yo querer hacer cocina italiana sin considerar nada lo que es la internacionalidad no era fácil. Al punto que yo me transformé en importador, porque aquí para tener tú un salami tenía que esconderlo en la maleta a ver si te lo pasaban, porque estaba prohibido, era fiebre porcina. La acogida fue, yo diría buena. He tenido yo que asestarme un poco porque he tenido que adaptarme a ciertas cosas dominicanas. Consideramos la pasta como plato fuerte, esta es una de los consentimientos. Yo me siento realmente pionero de gastronomía, porque por ejemplo, cuando yo llegué aquí, el número uno indiscutible era el restaurante Vesuvio. Como en toda la cosa de la vida, cuando uno está convencido y es seguro que el camino es bueno, aunque tenga hoyo, aunque tenga dificultades, pero sigue derecho, no tiene duda, va para adelante. Y en ese entonces me estaban diciendo y me decían que era loco. Hoy me dicen, pero si yo voy a visitarte, podríamos hacer algo juntos. No, digo, ya ha cambiado. Hoy la locura se ha transformado en envidia, como se dice. Para mí fue un reto duro, más espectacular, magnífico, que lo haría otra vez mucho mejor. Lo que le ha costado más, y en esto yo lo entiendo, y por eso la quiero más todavía, fue para mi esposa. Porque ella abandonar todo en Italia. Una mujer es más difícil que un hombre adaptarse a un mundo como eso. Que hoy tenemos carretera, agua, luz. En el 90 era dura la cosa, ¿eh? Yo siempre lo digo, lo he hecho 50% lo he hecho yo, el 50% lo ha hecho ella. Aparte que yo me siento dominicano, porque soy dominicano, estoy perfectamente dividido entre Italia y República Dominicana, con una ligera pendiente verso dominicana, porque yo aquí vivo, tengo familia, tengo amigos, tengo todo. En 10 días yo voy a Italia 15 días, pero yo sé que al día 14 estoy loco para volver para acá porque tengo demasiadas cosas que hacer. Yo vine como 10 veces en República Dominicana antes de quedarme. Pero la última vez que yo vine, en ese entonces, con la idea de quedarme, pero yo me acuerdo como ahora que yo me desmonté del avión, me monté en un carro que habían venido a buscarme, el carro arrancó, salí del aeropuerto, entré en las Américas y yo me miré alrededor y me dio una sensación propio fuertísima. Llegué a mi casa.
me sentí en casa, me parecía que yo siempre había vivido aquí. Fue una sensación única que todavía tengo adentro. Yo amo el país, lo amo. Yo creo hoy que soy 60% dominicano y 40% italiano. Volver a Italia absolutamente no está dentro de mi pensamiento. Y aquí yo digo, tengo todo, me va a faltar la cosa más importante que me ha traído en este país, que es el calor. Dos calores, el calor de la gente, el calor del clima. Que la vida que yo he pasado aquí ha sido una vida para repetirla, mejorarla seguramente. Yo estoy convencido, me queda mucho por hacer. Pero yo espero que a los 95 por lo menos me permita estar sentado, tomarme un café y mirar a la gente. Eso es cierto, pero hasta ese entonces falta mucho en tiempo y en hacer, eso es cierto. Decidí mudarme por acá por seguir un sueño, el sueño que muchos italianos tienen, lo de vivir en el Caribe. Por algunas razones en ese tiempo no podía haber visitado República Dominicana, había guerra, había desórdenes, habían cosas, pero me cayó la oportunidad de poder venir a visitar República Dominicana y decidí que esto era el lugar de mi sueño. Aquí era donde yo podía vivir en el Caribe. Estaba siguiendo porque yo viviendo en Milano, una ciudad maravillosa para lo que es la industria, el comercio. Yo era estilista de moda, tenía una pequeña tienda, boutique. Para mí, el cielo gris era algo que yo no soportaba. Yo quería esta naturaleza, quería este paraíso, quería disfrutar de esas palmas cada rato. Y eso es lo que yo perseguí, el sueño de vivir aquí, en este paraíso. Ese significado, estos 25 años han significado para mí un crecimiento como mujer que se ha desarrollado un sueño y que ha podido ser de ejemplo también para otras mujeres. Siempre suelo decir a mis amados clientes que yo era italiana. Ahora dominicana aplatanada, ¿ok? Por eso que sinceramente como de aquí, vivo de aquí, respeto la cultura dominicana como alternativa a la mía, que claramente soy italiana, la amo también, pero respeto en el más profundo el ser dominicano, porque me ha enseñado mucho, tengo muchísimas amistades que me han enseñado muchísimo, sinceramente. Y ha sido un crecimiento constante en mi vida. Nunca me he sentido un inmigrante. Siempre he estado parte de esta cultura, de esta parte. Y todas las galeras lo pueden decir. Porque yo siempre he trabajado, no pensando en mí, porque siempre se lo digo a la gente, si yo me muero mañana, esto se queda. Esto es de la galera. El sazón, ya no puedo comer pescado desabrido como lo hacemos allá, ¿ok? Ya me toca comerme mi pescadito frito como se hace aquí. Lo que siempre me ha sorprendido es que aquí un dominicano puede tener comida en la casa, puede no tenerlo, pero la sonrisa nunca se la sabe, nunca se le sabe. Y a veces yo salía desde la casa y con el vecino ni tampoco me topaba, me saludaba, sinceramente era otra clase de calor humano. Y lo que he sentido y percibido por acá es lo que me pega a esta tierra. Justamente el año pasado tuve una decepción muy fuerte, hasta pensé regresar por mi país. Pero la verdad es que cuando yo fui, no me encontré más. Mi vida es aquí. Mi vida es aquí. Sí, de acuerdo, siempre seré italiana, pero un conto es una patria que tú tienes en sangre, y un conto es una patria que tú eliges dónde vivir. Por eso que considero de ser mitad italiana y mitad dominicana.
Así mismo. Y es que cuando un pueblo migra con el corazón, deja huellas, que aunque la tierra sea nueva, florecen con belleza y esplendor. Volares.